اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Nosotros en la anterior clase habíamos dicho que el ser humano necesita de la guía de los profetas para poder lograr la perfección. Y dijimos que para poder establecer una guía se necesita una ley, y la ley obviamente tiene que estar propuesta de tal forma que esté conforme al camino que lleva al hombre o que lo transporta hacia su estado de perfección. Ahora bien, si nosotros creemos que el camino de la ley o las normas deben tener la condición de hacer llegar al hombre a la perfección, entonces es necesario tres condiciones que las dijimos en la anterior clase: conocer al hombre, al ser humano, conocer el camino a la perfección, y que el legislador esté exento de deseos o intereses o miedos o temores que no afecten al momento de legislar. Ahora, muchos han dicho, bueno, con respecto a las condiciones de la ley, dicen no, el ser humano en realidad tiene el mismo, digamos, la capacidad de poder autolegislarse. Muchos creen que con su mente y su conocimiento, con este poder o esta posibilidad o esta capacidad de pensamiento, el ser humano puede lograr establecer su propio camino. Pero la pregunta es, ¿acaso el conocimiento y el pensamiento del ser humano contienen las condiciones fundamentales como para poder realmente establecer un camino hacia la perfección, o sea, un programa, o sea, la ley, que nos lleve al camino, o hace falta la revelación? Nosotros, con respecto al tema de la filosofía del envío de los profetas y de la revelación, justamente lo que decimos es eso, es que nosotros creemos que el hombre está limitado en su conocimiento de la realidad, limitado en el conocimiento de su propio ser, porque el ser humano en primera instancia vive durante un tiempo determinado, no vive la eternidad como para poder conocer todos los detalles de la humanidad. El ser humano necesita, digamos, de miles de millones de años para poder conocer un poco de qué forma se desarrolló este ser humano, porque el ser humano de hace 5.000 años es totalmente diferente del ser humano de hoy en día, y es totalmente diferente al ser humano de dentro de 5 siglos o 5.000 años. El otro tema es que en realidad el ser humano vive en un espacio también limitado, es decir, que a nivel geográfico uno puede conocer su alrededor, puede conocer en todo caso su país, en todo caso su cultura, su sociedad, pero conocer el universo, el mundo, digamos, al ser humano universal, se hace difícil. Por otro lado, sabemos que la misma ciencia, cuando hablamos del conocimiento del ser humano, hoy no hay científico que diga que la ciencia ha logrado descubrir todos los misterios y secretos de la existencia humana. Es un grave error creer que el ser humano tiene capacidad de poder establecer un programa para su propio desarrollo cuando él mismo no puede conocerse a sí mismo. No hay ciencia que hoy pretenda, por ejemplo, el hecho de que ha conocido en detalles al ser humano, ha conocido todos los recovecos de la existencia humana, ha conocido al ser humano en todos sus planos y dimensiones. No existe ciencia. Y si no existe ciencia que conozca al ser humano, o que defina al ser humano, hasta en el tema de la definición, existen miles de definiciones del ser humano que todavía están en una gran lucha y una guerra científica y académica entre los materialistas y los religiosos, entre los que aceptan la tradición y no aceptan, entre los modernistas y los tradicionalistas, entre aquellos que aceptan la revelación y aquellos que aceptan únicamente el experimento o la experiencia, entre aquellos que son místicos y conocen al ser humano a través de su interior y aquellos que son materialistas y conocen al ser humano a través de su exterior o su apariencia, entre aquellos que conocen al ser humano desde su propia realidad, mientras que hay grupos que conocen al ser humano a través de sus efectos, de sus huellas, en fin. Muchísimas discusiones sobre la realidad del ser humano, sobre la definición del ser humano, cómo limitar delimitar, digamos, a este ser. Entonces, si no tenemos acceso a un conocimiento del ser humano, se hace obviamente muy difícil poder hablar del camino hacia la perfección del ser humano. Digo, si uno no puede ni siquiera conocer al hombre,
¿cómo va a conocer el camino que lo lleva a la perfección? Entonces, el tema del conocimiento, como una de las condiciones que habíamos puesto, que tenía dos fases: el conocimiento de uno mismo o del ser humano y el conocimiento del camino de la perfección. Al no conocer al ser humano es obvio que no podemos conocer el camino de su perfección, porque la perfección es justamente una etapa de desarrollo del ser humano. O sea, nosotros ni siquiera al ser humano primitivo podemos conocer y definir, porque no hay ciencia que lo ha hecho todavía, o que pretenda tener la verdad del ser humano. Entonces, ¿cómo va a conocer al hombre desarrollado y al camino que lleva a ese hombre desde su estado primitivo hacia el desarrollo total y final, que es la perfección? Lo otro tiene que ver con el tema de estar exento el legislador de los deseos o de los intereses o de los temores. Y es natural, cuando alguien quiere legislar, es obvio que se hace muy difícil legislar con una objetividad absoluta en donde los deseos internos y las emociones no afecten al momento de establecer una ley. Porque el ser humano no se separa, digamos, de su propia realidad. Los deseos son parte de la realidad del ser humano. El temor es parte de la realidad del ser humano. El amor es parte de la realidad del ser humano. Entonces, ¿cómo lograr esa digamos, distinción, esa separación entre los campos de la legislación y mis deseos y mis intereses? ¿Acaso yo, como ser humano, digamos, velo por mis propios intereses, puedo legislar una ley que vaya en mi contra, por ejemplo, sin afectarme? Bueno, yo puede ser, otra persona no. Otra persona puede ser, yo no. O en esta época un grupo lo acepta, otro grupo no lo acepta. O yo legislo de una manera, y por eso la tanta diferencia que tenemos en las constituciones y en la ley. Por eso tanta reforma en la Constitución, por eso tanto cambio de norma, tanto cambio de ley. Porque no nos ponemos de acuerdo. O no, leyes que constantemente necesitan cambiar porque digamos, las condiciones temporales y espaciales cambian. El ser humano puede, digamos, establecer ciertas cuestiones para su propia época, pero quizás después pasan 10, 15, 20 años, una generación, 2 generaciones, un siglo, ya esa ley no sirve más, porque todas las condiciones fueron cambiadas. En el Islam no es así. La revelación justamente tiene que tener, digamos, cumple con estas condiciones, de que como no hay intereses de por medio, el que legisla es Dios, está fuera, y eso vamos a hablar después. Está lejos de ese tipo de intereses y de deseos. Entonces se le hace mucho más fácil. Por eso creemos que, al fin y al cabo, el ser humano, aunque tenga herramientas de conocimiento y de pensamiento, no tiene la capacidad y no es idóneo, digamos, para poder autolegislarse y para poder establecer él mismo este programa que lo lleva a la perfección, que lo lleva a la última estación de su crecimiento, de su desarrollo y de su elevación. Entonces queda claro que para poder legislar necesitamos tener ciertas condiciones dentro de las cuales se encuentra el conocer al ser humano a la perfección y en detalle, dentro de las cuales se encuentra el conocer el camino para poder llegar a la perfección, porque es justamente el programa que uno tiene que poner y presentar al ser humano para que lo siga y lo obedezca, y finalmente estar lejos de esas debilidades humanas como lo son los deseos o los propios intereses o el defender los intereses y todo lo que tiene que ver con ese camino. Por lo tanto, nuestra teoría coránica, islámica, es que el ser humano no tiene la capacidad de poder autolegislarse. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.